Buenas noches, mi nombre es Lorena Gutiérrez y vengo a presentarles la Ley 1314 del 13 de julio del 2009. Bienvenidos. La presente exposición es presentada a la Universidad Minuto de Dios, a la profesora Claudia Gutiérrez y a mis compañeros del área de Contaduría Pública. Dentro de lo que vamos a tratar acerca de la Ley 1314, vamos a hablar de cómo surge esta ley, los antecedentes de otras leyes que hacen posible la Ley 1314 y incluso intentos fallidos. Como segunda instancia vamos a hablar acerca del por qué se genera la Ley 1314 del 2019. Tercera, vamos a hablar acerca de para qué hacer esta ley, para qué es necesario crearla, cuáles son los objetivos principales y específicos de esta ley. Como cuarta instancia vamos a hacer un pequeño recorrido, no vamos a leer la ley completa, solamente vamos a pegar unas pequeñas pinceladas en cada uno de los artículos que tiene la ley, que quizás sean los más importantes. Y por último, unas pequeñas conclusiones, no muy profundas, acerca de la Ley 1349 y un cierre, bibliografía y los agradecimientos. Empecemos. Hablemos primero de la historia de la contabilidad en Colombia. Sé que hace poco hablamos acerca de esto, pero es importante refrescarnos un poquito para hablar acerca de la Ley 1314. Hablemos primero del año 1960, la Ley 145. Antes del año 1960, el contador como tal no estaba estipulado como un profesional en Colombia. Cualquier persona que supiera hacer cuentas, que supiera analizar la información, podía contar como contador, valga la redundancia. Pero a partir de la Ley 145 de 1960, se establece y se reglamenta la profesión del contador público. 30 años después, en el año 1990, con la Ley 43, digamos que se hace una actualización a esa profesión del contador público y se dictan disposiciones generales. Adicional a esto tenemos el artículo 63 de la Ley 550. En el artículo 63 de la Ley 550 vemos normas en materia de contabilidad, de auditoría, de revisoría fiscal y de divulgación de la información. También sucede que si no había hasta 1960 la figura del contador público, tampoco podríamos hablar de un revisor fiscal obligado a ser contador. Con el artículo 63 de la Ley 550 empezamos a hablar acerca de un contador para ser revisor fiscal. Adicional a eso, con esta ley se intenta promover la reactivación económica en este tiempo. Pasamos al año 1993 con el decreto 2649. En el decreto 2649 se reglamenta la contabilidad general. Se dictan los principios y normas generalmente aceptados en Colombia, conocidos como Colgap. Adicional a eso, se crean los planes únicos de cuentas, llamados PUCs, por sectores, sector servicios, sector comercio, sector industria, y se empiezan a trabajar. En la ley 222, ya vamos al año 1995, dentro de la ley 222 empezamos a darle forma e identidad a los estados financieros y a trabajar sobre los saltos a las normas internacionales. A partir de 1995 empezamos a hacer física, a hacer más posible
la necesidad de internacionalizarnos. En el año 2007 se genera el proyecto de ley 165. Con el proyecto de ley 165 nuevamente se intentan adoptar las normas internacionales de información financiera. La idea de esto es crear estándares internacionales. Esta es una ley fallida. Pero luego de esto tenemos la ley actual, la ley 1314 del 2019, que es la razón de esta exposición. Continuamos. ¿Por qué crear la ley 1314 del 2019? Como todos conocemos, llega un momento, a pesar de que veníamos, digamos, en un proceso lento, en un movimiento bastante despacioso de muchas actividades, hablemoslo por ejemplo en el caso de la tecnología, llega un punto en el que hay una explosión tecnológica inmensa. Al haber esta explosión tecnológica, todo se empieza a globalizar, todo se empieza a transformar, y no solamente se transforma la informática o el transporte, los comercios también se transforman, las culturas, las ciudades, las sociedades se transforman. A raíz de esta transformación, la economía internacional y la nacional cambian, se transforman también. En este tiempo, al momento de generar el decreto, la ley 1314 de 1990, la economía colombiana también ha sufrido grandes transformaciones, y dentro de esas transformaciones el país busca posicionarse como un país competitivo ante las personas de la región, competitivo ante los países del otro lado del charco, de Europa, Asia. Estamos intentando internacionalizarnos. La intención de aplicar los estados financieros, la intención de aplicar las normas internacionales muestran que antes de aplicarse se estaba mostrando una realidad financiera incorrecta. No se estaba mostrando la realidad que tenía en el momento la empresa, sino que se estaban mostrando unos saldos fiscales incorrectos. Eso hace que sea necesaria la aplicación de normas internacionales, de actualizaciones, de correcciones de la información, y adicional a eso, se busca mejorar la comunicación. ¿Para qué queremos generar entonces la ley 1314 del 2019? La principal razón de generarla es que necesitamos hacer la convergencia entre las Colgap y las NIF. Esa es la principal razón. Necesitamos poder traducir nuestro idioma para hablar el idioma que se habla en todo el mundo. Hasta este momento, digamos que solo teníamos la forma de entendernos entre nosotros, aquí dentro de Colombia. Pero entonces se busca la internacionalización, se busca expandir las fronteras, se busca crear nuevos mercados, llegar a nuevos sitios y, como les hablaba hace un momento, mostrar información real, mostrar información confiable, transparente, que se pudiera leer, que se pudiera interpretar y que fuera fiable, que fuera real. Y de esa forma poder comunicarnos no solo entre nosotros mismos, sino poder informarle al Estado mejor la información que tenemos, y adicional a eso, atraer nuevos inversionistas y poder invertir afuera. En este momento vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de la ley 1314.
Hace unos días les entregué a ustedes una copia, espero hayan podido leerla. Debido a esto, creo que no es necesario profundizar. Si quisiéramos leer, simplemente tomamos la ley 1314 y leemos punto a punto cada uno de los 17 artículos que la componen. En este momento, lo que realmente necesitamos es tomar unos puntos, analizar unas pequeñas partes para darnos una idea de cuál es la ley 1314. Como primera instancia tenemos el artículo primero de la ley 1314. En el artículo primero hablamos acerca de la intervención económica. ¿Con qué fin? Con el fin de informar y de generar un sistema único y homogéneo que sea entendible. Lo que hablábamos hace un momento, la intención no es solamente entendernos entre nosotros, es entender a las demás personas y que ellos también nos entiendan. Es lo mismo que está sucediendo con el idioma inglés actualmente. No simplemente en Estados Unidos o en los países anglos se habla inglés. En este momento casi que es un idioma mundial. Asimismo, como hablamos un mismo idioma, debemos mostrar de la misma forma las cifras para que nos entiendan. La idea de la ley 1349 en el artículo 1 es promover la productividad, la competitividad y el desarrollo de nuestro país y adicionar a esto la internacionalización económica. Sigamos. En el artículo 2 vemos para quién aplica la ley 1314. Muy sencillo, personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad y a preparar estados financieros. Como sabemos en este momento, las NIF se trabajan en diferentes grupos de empresas. Grandes empresas, medianas y pequeñas empresas y microempresas y personas que estén obligadas a llevar contabilidad. A ellos específicamente se dirige la ley 13. Sigamos. En el artículo 4 hablamos acerca de la independencia y la autonomía de las normas tributarias frente a la contabilidad. En esta se establece la independencia de estas normas y frente a la contabilidad y frente a la información financiera. Se habla acerca de la jurisprudencia jurídica y se habla de que únicamente se trabajará con fines fiscales y en su contabilidad y en sus estados financieros, en los entes económicos, se harán los reconocimientos. ¿Listo? En el artículo 6 hablamos acerca de las autoridades competentes para la regulación generalizada y técnica. En este artículo hablamos que es el presidente de la República, la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes juntos se van a encargar de expedir las nuevas normas y las nuevas interpretaciones de la norma. En el artículo 7 podemos ver los criterios que deben tener las entidades que acabamos de mencionar, el presidente, el Ministerio de Hacienda, la Contaduría, los criterios que deben tener en cuenta en el momento de expedir esas nuevas normas de información financiera y las nuevas normas de aseguramiento de la información. Luego de esto tenemos el artículo 9. En el artículo 9 hablamos acerca de la autoridad disciplinaria. Para este momento confirman autoridad disciplinaria a la Junta Central de Contadores, la que continuaría actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro del contador profesional. En el artículo 10 hablamos acerca de las autoridades de supervisión. ¿Qué deben hacer las autoridades de supervisión? Nos hablan de dos puntos principales. Deben vigilar los entes económicos para que cumplan con las normas que expiden las autoridades disciplinarias.
y expedir normas técnicas especiales. Hablemos acerca de la vigencia. El artículo 14 de la Ley 1314 de 2009 nos habla que la vigencia iniciaría a partir del 1 de enero de 2 años grabables siguientes. Si estamos hablando que estamos en el 2019, hablaríamos entonces del inicio en el año 2011. Esta es la bibliografía, principalmente de la Secretaría del Senado. Igual yo les comparto esta información, espero les haya gustado. Creo que intenté ser concreta y concisa. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir de esta ley? Esta ley busca hacer convergencia a las NIF y adicional a eso busca entregar normas que se puedan cumplir por medio de los entes económicos. No significa que no estén en ese momento las normas, pero significa que no se estaban cumpliendo, que necesitaban ser organizadas de alguna forma para que empezaran a trabajarse. Adicional a eso, manejan la competitividad. Al entrar en vigencia la Ley 1349, la Ley 1314, nos obliga a nosotros como contadores a buscar actualizarnos, a buscar aprender, a reconocer no solo la información nacional, sino la internacional, a generar un nuevo lenguaje técnico, porque la información no se transforma, pero la forma de hablarla sí. Quizás los números siguen siendo los mismos, quizás no. Recordemos que hay una actualización que nos muestra el estado real de la entidad, pero sí busca que nos retemos a conocer las normas internacionales, que nos retemos a aplicarlas, que nos retemos a actualizarnos, que nos retemos a estar a la vanguardia como contadores públicos. Teniendo en cuenta la Ley 1314 del 2009 y comparándola con el Decreto 2649 del 93, realmente las diferencias no son muchas. De ahí a que hablemos que realmente no es que no existieran normas hasta este momento que regularan, sino que se necesitaban especificarlas mejor para que fuesen mejor tomadas, mejor usadas, digámoslo de alguna forma, para que se utilizaran, para que las entidades las tomaran como propias. Creo que realmente no fue un periodo sencillo la convergencia hacia las NIF. Sé que muchos contadores tuvieron grandes inconvenientes con eso, pero en la actualidad podemos decir que ya hablamos idioma NIF. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Espero les haya sido de su agrado la exposición. Espero sus comentarios. Sé que seguramente tuve muchas fallas, muchos enredos. Espero me sepan disculpar. Que pasen buena noche, compañeros.